en Roma y que están aceptando a Cristo, y ahora es el grupo que se está reuniendo, y a este grupo, judíos como gentiles, Pablo desde Corinto envía esta carta a este grupo de personas que habían aceptado a Cristo. Entonces, este es el contexto de esta carta, y empezamos a ver cómo Pablo empieza, como introducción, cómo Pablo empieza a hablarles al pueblo, a este grupo de personas, acerca de la justicia de Dios, y que él iba a llevar su justicia tanto a los que conocían la ley como a los que no conocían la ley. Él iba a hacer justicia, iba a juzgar. Lleva ahí que Pablo en los capítulos 2, 1 y 2, cómo habla a la persona que no conoce de Dios o al inmoral, pero en el capítulo 2 también habla a la persona moral, aquel que está haciendo los mandamientos de Dios, y es donde Pablo empieza a hablar acerca de la justicia de Dios. Es por igual, tanto al que está practicando, en este caso a los judíos que estaban practicando la ley, como a los que no querían saber nada. En el capítulo 1 habla a estas personas que no quieren saber nada, que se han apartado. Igualmente la justicia de Dios iba a llegar. Y en el capítulo 3 nos dice que no hay justo ni aun uno. Llega a la conclusión, o Pablo está diciendo, no hay justo ni aun uno. Todos de una u otra manera llegan y hacen lo malo. Pero llegamos al capítulo 4 y Pablo nos está diciendo que hay una forma de ser justificados. Hay una forma, y es lo que vamos a ver en esta mañana, cómo Pablo aborda este tema después después de que está enseñando cómo es la justicia de Dios y cómo se imparte la justicia de Dios, y que no hay justo ni aun uno. Y luego dice la forma de cómo todos vamos a ser justificados. ¿De qué forma vamos a ser justificados todos? Y es donde entramos en este capítulo 4. Quiero leer, vamos a ir leyendo el verso 1. Entonces, si Sarita me puedes ayudar, nomás el primer verso. ¿De Romanos 4? De Romanos 4:1. Vamos a estar leyendo algunos versos. Dice así: ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Con esto empieza Pablo. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Ahora, una creencia, quiero entrar con un pequeño contexto acerca de por qué Pablo está haciendo esta pregunta, y por qué Pablo en este versículo, en el verso 1, se está dirigiendo cuando dice a nuestro padre según la carne, está dirigiéndose al judío. Había un contexto, había una creencia judía tradicional, que era que Abraham fue justificado por sus obras. Ese era uno del contexto de por qué Pablo les está hablando a los judíos que están en la iglesia en Roma, porque había creencia que Abraham había sido justificado por sus obras. Una de las cosas que aquellos personajes creían, que Abraham había sido justificado porque él obedecía, cuando algunas de sus obras era porque cuando Dios le dijo sal de tu tierra y de tu parentela, él salió. Algunas otras de las creencias de la tradición judía
era que él era justificado o fue hallado justo, porque también cuando Dios le pidió que ofreciera a Isaac como sacrificio, él estuvo a punto de ofrecer a Isaac como sacrificio, y por causa de esas obras, según una creencia tradicional judía, ellos pensaban que Abraham había sido justificado por sus obras, porque él fue obediente, porque él hizo las cosas según Dios le estaba pidiendo, según es una de las creencias. Y Pablo está lidiando con el problema de estos judíos, está lidiando con este pensamiento de este grupo de personas que están pensando que la justificación del hombre es a través de las obras. ¿No se le hace conocido esto cuando estudiamos el libro de Mateo, de Lucas? Creo que estudiamos Lucas, ¿sí? No, siempre me confundo, fue Juan. Con Juan, una de las cosas que Jesús les está diciendo, les dice a los fariseos, era que ellos eran muy rigurosos en cumplir algunas tradiciones, algunas cosas, algunas formas de pensamiento de ellos que tenían que ver con algunas añadiduras que ellos ponían a ciertas leyes, y si no las cumplían, les acusaban como si estuvieran transgrediendo los mandamientos o la voluntad de Dios. Es una de las cosas con las que Jesús está lidiando en algunos de los capítulos del libro de Juan. Bueno, en los 4 evangelios está lidiando con un tipo de pensamiento de que las cosas o la justificación ante Dios o estar justo ante Dios era a través de las obras, de lo que hacían, y los fariseos siempre estaban mostrándose ante la gente como si estuvieran siendo perfectos, porque de esa manera se presentaban como hombres justos delante de Dios, o en la tierra representaban que eran hombres justos delante de Dios. Es una de las cosas con las que lidia Jesús. También está lidiando con este grupo de personas que están pensando de esta manera. Este grupo de personas pensaban que ya habían resuelto en el tiempo de Pablo. Este grupo de personas pensaban que ya habían resuelto su problema con la justicia de Dios, o sea, que ellos estaban bien delante de Dios con el puro hecho de ser hijos de Abraham o ser descendientes de Abraham. Era uno de los pensamientos del tiempo de Pablo, que cuando con tan solo el puro hecho de ser judíos o israelitas que venían de la línea o de los patriarcas o de descendientes de Abraham, con ese puro hecho de ser de esa línea, ellos ya tenían la justicia de Dios y estaban bien delante de Dios, haciendo un par de cosas que hacían ellos como tradiciones o algunas leyes que practicaban. Ellos creían que ellos ya eran justificados al igual que Abraham. Fíjense, encontré algunos pensamientos que tenían acerca de Abraham. Tenían Abraham, si nosotros entramos al pensamiento judío y qué pensaban acerca de Abraham, es un ícono en el judaísmo, pero también para nosotros como cristianos es el padre de la fe, lo tenemos así, ¿verdad? Pero uno de los pensamientos que tenían estos judíos o los rabinos, los maestros que enseñaban al pueblo, era que Abraham fue perfecto en todas sus obras. Era uno de los pensamientos que tenían los rabinos o los que enseñaban al pueblo, que Abraham, el padre Abraham, según la carne, era un hombre perfecto en todas sus obras, y tenían el pensamiento que el hombre era justificado a través de lo que él hacía, a través de las obras. Algún pensamiento también de los maestros de aquel tiempo era de que si tenías malas obras, pero tus buenas obras eran mayores, las obras buenas eliminaban las obras malas que tenías. Era uno de los pensamientos que tenían este grupo de personas. Entonces, en su mente era que por causa de sus obras ellos eran justificados
de las cosas que probablemente hacían mal. Otro de los pensamientos es que Abraham nunca pecó contra ti. Era uno de los pensamientos que tenía hablando ellos con Dios, ¿verdad? Uno de los pensamientos era que Abraham nunca tuvo un pecado delante de Dios, y todos conocemos que en algunas ocasiones Abraham se equivocó, como cuando presentó a su esposa Sara como su hermana, mintiendo por temor a que le hicieran algún mal. No fue recto delante de los hombres, como cuando tomó a Agar. Y pues podemos, a lo mejor la historia no marca, pero probablemente tuvo más errores, pero en el pensamiento del judío era: Abraham nunca pecó, y Abraham fue perfecto en todas sus obras, obediente a Dios en todo lo que Dios le pedía. Otro pensamiento es que nadie fue hallado como Abraham, en su comportamiento, en su forma de ser. Entonces, Pablo está lidiando con un pensamiento muy similar que tenía que ver con esto, que creían este grupo de judíos que la justificación o de encontrarse justos delante de Dios era a través de las obras. Y es aquí donde empieza Pablo a comentarles acerca de este capítulo 4, que dice: ¿qué pues diremos acerca de Abraham, nuestro padre según la carne? Y en el verso 2 dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pablo está haciendo una conexión, en este punto está haciendo una conexión con Génesis capítulo 15. Ahorita vamos a estar leyendo Génesis capítulo 15, pero Pablo les está haciendo una pregunta: ¿qué pues halló Abraham? ¿Qué es lo que halló delante de Dios? Y luego le empieza a decir en el verso 3, creo que en el 3, porque dice la Escritura que creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Vámonos al capítulo 15 de Génesis. Ahí sí le voy a pedir a Salida que si me puede estar ayudando. Porque Pablo está teniendo este problema. En esta pequeña porción, al decir nuestro padre según la carne, es muy probable que Pablo se está dirigiendo a ese grupo de judíos, no tanto a los gentiles en estos versículos, que se está dirigiendo a este grupo, y el probable problema es que ellos pensaban que la justificación era a través de las obras, de hacer cumplir los mandamientos, y que a través de cumplir los mandamientos ellos eran justificados delante de Dios, o eran tomados como justos delante de Dios. Pero Pablo anteriormente dice: no hay justo ni aún uno. Y aquí es donde les está declarando: la justicia viene, o la justificación del hombre viene a través de alguien. Les está enseñando: la justificación de Dios no es a través de lo que nosotros hacemos, sino a través de alguien. Y ese alguien es a quien Pablo ha estado predicando en el libro de Hechos. Es Cristo, al que a través de él es que encontramos la justificación. Pero Pablo está tratando de explicarles esto a este grupo de judíos que pensaban que a través de las obras o de cumplir los mandamientos eran justificados. No estoy diciendo que no deberían de cumplir la ley o practicar la ley, sino que a través de la ley no había salvación, sino a través de la obra redentora de Cristo, que es lo que está explicando Pablo a este grupo de cristianos judíos que estaban en Roma. Y en Génesis capítulo 15, vamos a estar leyendo del 1.
Pablo, para poder explicarles a ese grupo de personas, bajo las obras no encuentras justificación delante de Dios, se va a la historia de Abraham y va a capítulo 15. Y sí, del 1 hasta el 6. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Bueno, Pablo está dirigiendo esta carta a este grupo de judíos cristianos. Y para decirles, la justicia no es por obras, sino a través de la fe en Cristo, se va a Génesis 15, donde encontramos la historia donde a Abraham Dios le ha prometido descendencia. Y Abraham le dice, pero ¿quién será mi heredero? Si solamente tengo criados que tienen hijos, ¿será acaso mi heredero un esclavo de mi sierva? Y es donde Dios se acerca a él y dice que lo saca fuera y le dice que va a tener una descendencia de un hijo suyo. Y en el verso 6 dice, dentro del contexto es de que creyó Abraham, cuando dice creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pero ¿qué creyó? Creyó que lo que Dios le estaba diciendo, que le iba a dar un heredero, un descendiente. Es por esta causa que Abraham creyó a Jehová que iba a darle un heredero, un descendiente, y por causa de creer que le iba a dar un descendiente, dice que le fue contado por justicia o por justificación, el puro hecho de creer que le iba a dar un heredero o un hijo suyo. Eso es lo que lo que le hizo o lo que le contó por justicia, creer que Dios iba a dar un heredero o un descendiente. Por esta causa, no por las obras que había hecho, por lo que había obedecido, sino dentro del contexto que estamos viendo era el que Dios le está prometiendo un heredero. Es lo que está creyendo. Entonces Pablo se lleva a este grupo de judíos, o les está redactando que Abraham fue contado por justicia creerle a Dios que le iba a dar un heredero, un descendiente. Esto es el contexto que podemos encontrar, y Pablo decide usar esta historia para decirle, solamente creyó que le iba a dar un heredero. Pero es demasiado interesante lo que Pablo les está tratando de decir, porque Pablo les está tratando de decir que la justificación delante de Dios se lleva a través de la fe, de creer. Y una de las cosas que podemos encontrar es que Pablo
en Gálatas capítulo 3, verso 16. Aquí me pueden ayudar a leer. ¿Tres qué? Gálatas 3, 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Es muy interesante irnos a Gálatas. Pablo le está diciendo, no es por obras, la justificación viene por la fe. Y les dice, nuestro padre Abraham, su justicia fue contada porque creyó en que Dios le iba a dar un descendiente. Si vamos en la línea, y en Gálatas 3:16 le dice, Dios le habla a Abraham y le dice de tu simiente, no le dice de tus simientes, sino de tu simiente, que esta simiente es Cristo. Y es demasiado interesante y unir estas historias para entender que Dios le está dando una promesa de salvación tanto a Abraham como también Pablo les está tratando de explicar a este grupo de judíos que están creyendo que la justificación es a través de las obras. Les está diciendo la única forma de ser justificados delante de Dios es a través de la fe en Cristo, de ese Cristo que predicaba, de ese Cristo que está predicando Pablo en el libro de Hechos, y que empieza a ir a las sinagogas y hablar acerca de ese descendiente de Abraham, de David, que vino como el Mesías Redentor. Ahora, hay un problema muy grande en este grupo que creía que la justificación era a través de las prácticas que se hacían, y que a través de ellos el cumplir las leyes era justificado el hombre. No sé si recuerden el conflicto que hubo en el libro de Hechos en el capítulo 15. No sé si recuerden qué conflicto hubo. El conflicto fue Pablo empieza a predicar en su primer viaje misionero, y zarpa, llega a Asia Menor y pasa por Antioquía, y luego va a Listra, a Ícono, y en ese primer viaje misionero empieza a predicar no lo que los apóstoles les habían enseñado, porque Pablo dice, no recibí mi enseñanza por parte de los apóstoles, sino de parte de Dios. Esa es la enseñanza que está impartiendo. Recibió la enseñanza de parte de Cristo. Entonces él va y está enseñando lo que Dios le había compartido. Regresa a Jerusalén y lo mandan llamar, y hay un concilio, porque algunos de los judíos pensaban que la justificación del hombre delante de Dios era a través de la circuncisión, que tenía que ser circuncidado para poder estar justificado delante de Dios. Y ahí hay un conflicto en ese momento. Es algo parecido que está hablando Pablo, la justificación del hombre. A ese grupo de judíos le está diciendo, no es por las obras, no es porque estés cumpliendo la ley o los mandamientos. La justificación de Dios, para estar justificado delante de Dios, viene a través de la fe en Jesucristo. Y nosotros somos justificados no por lo que hacemos, sino porque creemos en que Cristo murió por nosotros. A través de la fe somos justificados. Quiero ver un
Esto no quiere decir que no hagamos o seamos practicantes de la voluntad de Dios y que nomás, como algún grupo de personas que creen que nomás con recibir a Cristo ya somos justificados y ya podemos hacer lo que queramos. Este paréntesis lo abro porque Pablo ahorita está en un tema. Pablo está en este tema en que hay un grupo de personas que piensan que a través de las obras son justificados delante de Dios, a través de que si con tan solo el puro hecho de ser judíos están justificados delante de Dios. Entonces Pablo les está hablando dentro de este tema. Más adelante va a explicar que la fe va a traer obras, porque la fe, o en algún otro libro va a decir que la fe sin obras está muerta. Entonces ahorita concentrémonos en que Pablo le está hablando a este grupo de judíos o este tipo de pensamiento de que a través de las obras ellos eran justificados delante de Dios. Pero Pablo les está diciendo no, y a través del ejemplo de Abraham le está diciendo Abraham fue justificado a través de que creyó que le iban a dar un heredero. A través de eso, no a través de lo que hizo, sino a través de que creyó que le iban a dar ese heredero. Y Pablo lo declara en Gálatas, ese heredero que está hablando acerca de Abraham, esa simiente que se le dijo a Abraham, ese es Cristo. Es lo que le está diciendo Pablo, uniendo todos estos versículos o estas cartas que está enviando Pablo. Ahora, sabemos que todos nacimos bajo culpabilidad. Todos somos deudores delante de Dios desde cuando nacimos, cuando nacimos éramos deudores delante de Dios por esa naturaleza pecaminosa con la que nacimos. Si pueden leer Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me constituí mi madre. David está desde el nacimiento, pues tenía esa naturaleza pecaminosa. Pero ¿cómo consiguió Abraham su estatus de justicia? Si desde que nacimos con el estatus de culpabilidad, aunque cuando éramos bebés que no habíamos hecho nada, nacimos con esa naturaleza que si no se nos instruye a través de su palabra a hacer el bien, la naturaleza del ser humano es dirigirse hacia el mal. Nacemos con esa inclinación a hacer el mal. Es por eso que cuando nosotros tenemos nuestros hijos, es más fácil que haga travesuras a que haga cosas buenas, si no lo dirigimos, porque estamos bajo esa naturaleza del ser humano. Nacimos con ese estatus de culpabilidad, somos culpables delante de Dios. Pero ¿cómo consiguió Abraham este estatus de justicia? Si él mintió, si él tomó a Agar, otra mujer que no era su esposa. En el capítulo 15:6 dice que tan solo con creerle a Dios la promesa que le estaba haciendo le fue contado por justificación. Eso es lo que dice, solamente a través de creer. Y Pablo está diciendo, la justificación del ser humano es a través de la fe en Cristo. En el verso, vamos a volver a Romanos. Bueno, no es tan complicado, creo que este tema. Pablo está dirigiéndose a este grupo de personas y les está diciendo,
diciendo Pablo, después de que les dice esto, que a través de creer el hombre es justificado, le da un ejemplo. El que trabaja, lo que le pagan no es por gracia, sino por deuda. Mas el que cree en aquel que justifica al impío, es aquel que cree a través de la fe. Entonces es lo que les está tratando de explicar Pablo con estos dos versos, después de que le dice que Abraham, a través de creer, le fue contado por justicia. Les explica que a través de que la obra o lo que cuando una persona trabaja, no es contado como gracia, como un regalo, sino como una deuda. Ni nadie somos deudores, o Dios no es deudor de nosotros, sino que Él es el que nos da ese regalo, pero ese regalo de ser justificados. Pero ¿de qué forma nos da ese regalo de ser justificados? A través de que nosotros creemos en el que justifica. Esto es hasta el verso 5. Después de presentar Pablo a Abraham, se va con David. Se va con David en el verso 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Pablo está presentando a otro icono y le está diciendo, hay otro ejemplo, este es David, que dice una bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, o quien Dios hace justo sin presentar obras. Y este es David. Y esta bienaventuranza viene en el Salmo 32, que dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Qué es lo que pasó con David? Todos conocemos la historia. Yo creo que es el personaje más conocido de la Biblia del cristiano, ¿verdad? Todos conocemos a David, que luchó contra Goliat y lo tumbó con la honda. Y también conocemos sus errores, que tuvo muchos errores. Pablo está presentando a este personaje que tomó a una mujer que no era su mujer y que estaba casada con alguien. Cómo llevó ese plan para eliminar a esta persona, para él quedarse con esa mujer. Y después de que pasa todo esto, se cree que David escribe este salmo diciendo esto: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. O sea, que David está reconociendo a través de este salmo que no son por las obras, sino por la justicia que Dios impone o imparte a las personas a través de, en este caso Pablo lo que está tratando de decir es de que a través de Jesucristo, no por obras, sino a través de la obra redentora de Cristo. Y a través de esta historia, de estas dos historias, Pablo les está haciendo ver a este grupo de judíos cristianos la justificación delante de Dios es únicamente a través de la fe en el Cristo Salvador. Es lo que está tratando de explicarles, y le pone el ejemplo de Abraham a través de creerle a Dios. A través de David tuvo muchos errores. Si hubiera sido por obras, a David no hubiera habido misericordia para él, pero Dios lo perdonó. Dios lo perdonó porque él también de una manera creyó en Dios. Entonces es lo que está tratando de explicar a este grupo de personas que creen que a través de las obras, a este grupo de cristianos que creen que a través del cumplimiento de la ley. Vuelvo a abrir el paréntesis. Pablo nos va a explicar más adelante
está diciendo que podemos hacer lo que queramos porque ya aceptamos a Cristo o ya tenemos a Cristo en nuestro corazón y que ya somos salvos. No está diciendo esto, que está atacando un problema. Está atacando un problema que probablemente está viendo en la iglesia. Y es en el tema en el que Pablo se está refiriendo en esta porción con estos dos ejemplos. Ahora en el verso 9 dice: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la incircuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Aquí hace a lo que nosotros conocemos a veces, quiero llamarlo así, un jaque mate a este grupo de personas, y les hace la pregunta: a ver, ¿en qué momento Dios le dice a Abraham que es justificado o se le contó como justicia? ¿En qué momento? ¿Cuando estaba circuncidado? Esto significa cuando estaba cumpliendo ciertas cosas que Dios le había dicho, o cuando aún era un incircunciso, o que no estaba practicando, entre comillas, algunas de las prácticas que Dios le había establecido. Es aquí donde hace esta pregunta: ¿en qué momento fue? Y en el momento en el que Dios le cuenta como justicia, el solo hecho de creer fue cuando era incircunciso. Aquí es donde rompe esta forma de pensar de que la justificación viene a través de cumplir las leyes o lo que Dios le pedía, sino porque todavía aún no le estaba circuncidado. Entonces aquí es donde Pablo les demuestra que la justificación no es a través de la práctica de las obras que hacemos, sino la justificación del hombre delante de Dios es únicamente a través de la fe que tiene en Dios, a través de la fe en la promesa, y la promesa es Cristo. Alguna persona dijo en alguna ocasión: en el Antiguo Testamento todos miraban en la promesa de Cristo hacia el futuro. Todos pensaban en eso, en la promesa de ese Redentor, y esa era la fe de ellos, en eso, en que algún día iba a venir un Redentor. Pero después de Cristo, o sea, nosotros volteamos al pasado creyendo en esa promesa que Jesús vino un día y murió por nosotros. Entonces tanto nuestros antepasados que estuvieron antes de Cristo miraban hacia el futuro, como nosotros miramos hacia el pasado, lo que Cristo hizo, y esa es la promesa de fe. Y somos justificados delante de Dios a través de mirar a la cruz, hacia mirar a la promesa que Dios hizo a los patriarcas, como a los profetas, como a nosotros a través de los apóstoles. Es la fe la que nos justifica delante de Dios. Y esto es lo que Pablo les está diciendo a este grupo. Quiero añadir, no les está limitando que hagan obras o que cumplan la ley. Les está diciendo: a través de la ley no vas a ser justificado delante de Dios, porque
pueden enseñar a los demás a que a través de el cumplimiento de la ley iban a ser justificados delante de Dios, si no a través del Mesías. Era la justificación delante de Dios. Y este es el tema que está tratando Pablo con este grupo, con estos dos ejemplos, y diciéndoles: Abraham aún no estaba practicando lo que Dios les estaba poniendo. Algunas cosas a lo mejor sí, pero aún no había sellado ese pacto de la circuncisión, que era una señal del pacto que tenía con él. Si no, le justificó antes de que él hiciera cada una de esas cosas que tenían que ver con el pacto o con algunas leyes que Dios le había puesto. Porque la justificación delante de Dios es únicamente a través de la fe en Cristo. Pero centrémonos en el tema y no nos desviemos a que podemos practicar hacer lo que sea, porque ya somos justificados. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo está atacando un problemita que hay en la iglesia en Roma. Ya casi acabo. En el verso 12. También Pablo en el verso 11 dice que y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Bueno, este es el tema que a mí me tocó en esta mañana. Como conclusión, hay veces que cuando cometemos un error, tenemos una mala práctica que tenemos que ir eliminando para que sea fuerte nuestro fundamento. A veces cometemos un error, cualquier tipo de error, de la iglesia en general, y pedimos perdón a Dios. No sé si lo hayan notado, pero cuando pedimos perdón a Dios, la culpa está ahí por causa del error que cometimos, ¿no? Y siempre queremos hacer algo para que se nos, no sé, hacer algo en la iglesia, para que nuestra culpa sea quitada por el error que cometimos o la falla que cometimos en cualquier área, ¿no? Y creemos que a través de hacer algo para Dios, Dios nos perdona. Y a veces caemos en ese error de querer hacer algo para encontrarnos con nuestra mente, nos diga o nos testifique en nuestra mente: eres justificado porque estás haciendo cosas agradables a Dios. Pablo dice: la justificación no viene a través de las cosas que hacemos. La justificación viene a través de la fe en nuestro Mesías. Este es un fundamento que no se nos debe olvidar. Si nosotros algún día cometemos un error, nuestra justificación es a través de creer que Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Ese es un fundamento que nunca se nos debe olvidar. No necesitamos hacer algo, entre comillas, lo estoy presentando entre comillas, no necesitamos hacer algo, porque nuestra fe en Cristo es lo que nos justifica, su sacrificio. Pero el que tiene fe en Jesucristo nunca se va a quedar sin obras. Siempre aquel justificado que a través de la fe en Cristo va a tener obras. Más adelante lo vamos a ver. Pero
Nunca olvidemos esto. La justificación del hombre no es a través de lo que hacemos. No queramos hacer cosas para aliviar nuestra culpa de algún error que hayamos cometido. Cristo llevó todas nuestras culpas, nuestros pecados en la cruz del Calvario, y a través de esa fe somos justificados. Pero cuando tenemos esa fe en Cristo, vamos a hacer cosas, pero no pensando en que a través de eso vamos a ser justificados, sino como gratitud a aquel que murió por ti y por mí. Dios te bendiga en esta mañana, y así voy a dejar el lugar a nuestro hermano Manuel. Que es el 25, el versículo 25. Bueno, como decía nuestro hermano, vamos a ver una explicación de las que ya mi hermano Juan Carlos dio acerca de algunos conceptos, que eso ya lo habíamos visto en clases anteriores. La gracia, la ley, la fe, las obras. ¿Por qué somos salvos? Somos salvos por gracia o por fe. Y eso es algo que nos debe de quedar claro, ¿verdad? En lo que estamos estudiando. En Romanos 4, del 13 al 15, nos habla de la promesa de Dios a Abraham. Estaba basada en el principio de la fe, no basada en la ley o en las obras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo que Dios le dio a nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob fue precisamente antes de que se diera la ley, mucho antes. Nuestro hermano explicaba acerca de la circuncisión. Primero que nada tenemos que aclarar que ¿de dónde salió Abraham? Dice que salió ¿de qué? De la tierra de Ur de los Caldeos. ¿Era judío? No era judío. Por eso tenemos que ir aclarando todo eso. No era judío. Segundo, ¿estaba circuncidado? Ya mi hermano ya lo explicó. No estaba circuncidado. Por eso es bien claro tener esta parte. ¿Por qué somos salvos? Bueno, por eso es lo que vamos a estudiar, ¿verdad? Que el Señor todavía no le daba el pacto, no le daba esos requerimientos que le iba a pedir a nuestro padre Abraham, de sellar el pacto precisamente por medio de la circuncisión, porque aún no lo era nuestro padre Abraham. Y por eso también tenemos que aclarar esa parte, porque también nos quedamos con que nuestro padre Abraham era judío, y no, dice que fue sacado de la tierra de Ur de los Caldeos, no era judío. Entonces, todo eso tenemos que irlo viendo. ¿Por qué? Porque el Señor no se basa precisamente, como ya lo explicaba mi hermano Juan Carlos, no se basa porque eres judío, porque eres descendiente de Abraham, ¿no? Y eso es lo que vamos a ir entendiendo, los conceptos que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Dice ahí en el 13, porque no por la fe fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino ¿por qué? Por la justicia de la fe. El 14 dice, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. En el 15, pues la ley produce ira. La ley produce ira. Produce ira. La ley. ¿Será verdad? Eso también lo que vamos a ver.
Entonces, nos dice que todas las declaraciones de parte de Dios de la justicia de Abraham es por medio de ¿qué? De la fe. Esta parte. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Somos salvos por qué? ¿Por gracia o por fe? Y todos vamos a caer en un error, siempre, y lo digo por mí. Vamos a decir que es por fe. No. La salvación es por gracia, hermanos. Gracia. La salvación es algo que se fue regalado de parte de Dios para cada uno de nosotros. ¿Sí? Es cierto. Estos son los principios, hermanos. Estos son los principios. La gracia y la fe. La ley nos sigue ayudando. Sí, nos sigue ayudando. Pero desafortunadamente no la podemos cumplir. El hombre no puede cumplir. No se le da. El hermano explicaba, mi hermano Juan Carlos, que desde que nacemos ya traemos la culpa. Y estamos unos pequeñitos que no podemos valernos por nosotros mismos. Y tenemos la idea del ser humano de que un niño es inocente. Un bebé es inocente. Puede ser alguien inocente que ya trae la culpa. No es inocente. ¿Por qué? Porque así está declarado. Traemos ese pecado. El hermano explicaba que un niño pequeñito, si usted no lo conduce, no lo guía y no lo instruye, por eso dice la palabra, instruye al niño desde pequeño en las cosas de Dios, y cuando sea grande va a continuar, pero lo tenemos que instruir. Pero si usted no lo instruye, ¿qué va a pasar con ese niño? Que ya trae eso, ya trae el pecado en su ADN, en su sentir, en su ser. ¿Y cuál es la tendencia del ser humano? Explicaba mi hermano Juan Carlos. Primero ser humano. Eso está comprobado. Siempre la tendencia del ser humano es hacer algo malo primero. Lo que sea, lo que le venga a la mente. Entonces, por eso tenemos estos principios. Esto es lo que nos regaló el Todopoderoso a través de su Hijo, la gracia. Y viene y nos da también otra, la ley, que son los principios. Estos son los medios por los cuales vamos a mantener precisamente esto. Pero a veces, lo primero que nos dice, ¿somos salvos? La fe es el medio que vamos nosotros a tener. La fe es el fundamento de la bendición de Dios. Abraham fue un hombre bendecido, y es cierto, convirtiéndose en heredero del mundo, dice ahí en una palabra, en heredero del mundo. ¿Por qué? Por medio de un principio bien sencillo que ya lo estamos repitiendo y repitiendo. ¿Y por qué lo estamos repitiendo? Para que nos quede perfectamente claro a través de creer. Usted está aquí porque cree que va a estar allá con el Todopoderoso, celebrando las bodas del Cordero, siendo partícipe del reino de Jesucristo allá en el tercer cielo. Si no, pues entonces, ¿qué hacemos? Eso es lo que queremos, es lo que hemos creído. Creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que vino a pagar el precio por cada uno de nosotros para poder ser rescatados, redimidos y reconciliados. Entonces, creemos en eso y decimos amén, porque lo creemos. De lo contrario, como digo, entonces no sé qué estamos haciendo. Por eso estamos aquí, porque creemos esa parte. Y viene esto, que son los medios, precisamente, los medios. La ley no nos puede traer las bendiciones, no nos puede traer las bendiciones de las promesas de Dios. Y no porque la ley sea mala, porque también nos podemos quedar con esa idea equivocada. La ley no es mala. El problema es que el ser humano no la puede cumplir. Ese es el punto. No podemos cumplir. Pero la ley no es mala. La ley precisamente nos dice, nos confronta cómo estoy delante de Dios, cómo. Y dice que la ley produce ira. ¿Por qué? ¿Por qué produce ira? ¿Por qué lo dice Pablo? Pero luego también dice, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces, si no hubiera ley, ¿contra qué nos vamos a confrontar? ¿Cómo vamos a saber si estamos bien delante de Dios? ¿Qué nos dice? ¿Contra qué me mido? ¿Contra qué voy a poner mi meta?
Mi meta, ¿cuál es ahorita? ¿Cuál es la meta de nosotros? Al ser cristianos, tiene que haber metas. Y por eso la fe va a llevar a esto, a las obras. Pero tenemos que tener una fe activa. La fe de Abraham no fue una fe estática, no se quedó quieto y le creyó a Dios. Dice que esa fe le fue contada por justicia, pero se quedó quieto. Y eso nos habla a cada uno de nosotros. Primero, como digo a su servidor, sí es cierto que la fe tenemos que ser pacientes, pero también tenemos que poner nuestra parte, no es ser estáticos. El Señor le dio una indicación a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, sal. Y ya le había creído a Dios, ya le creyó, pero él tuvo que hacer también su parte, como cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Y cuáles son esas metas, hermanos, para eso? Llevar el evangelio, cumplir esa tarea, cumplir. Ya usted analice su vida, ¿está cumpliendo con esa parte? Porque son metas. En todas partes, hermanos, hay metas, incluso en la familia. No sé, usted tiene una casa de un solo piso, a lo mejor ya su meta es que el siguiente año empezar a construir para otro segundo piso, una planta alta. A lo mejor su meta ahora es, ¿sabes qué? Ahora sí, el próximo año voy a cambiar de auto. Son metas, tiene que haber metas. Y lo mismo debe haber metas en las cosas de Dios, y no se diga. Y la principal, la primera es esta: cumplir de ganar almas. Es lo primero. Y eso nunca se le debe de olvidar. Pero dice que la ley produce ira ahí en el versículo 15. ¿Por qué dice produce? Pues por nuestra incapacidad de poder cumplir la ley. Significa esencialmente que se convierte en un vehículo precisamente de ira contra nosotros porque no podemos cumplirlo. El Señor establece: esta es mi ley y tienes que cumplirlo. Pero pues llega a nosotros esa ley, o llegó a nosotros esa ley, y para mala fortuna de nosotros no pudimos cumplir. Vemos los ejemplos, los grandes ejemplos de fe, los grandes héroes de la Biblia, y también ellos cometieron falta. ¿Qué significa eso? Que nadie podía cumplir la ley. Ni aún esos héroes de la fe, ni aún esos héroes de la Biblia que nosotros siempre ponemos de ejemplo para nosotros mismos. Y por eso llegamos a la conclusión de por qué nos dice: no pongan la mirada en nadie, sino en el autor y consumador de la vida, que es Jesucristo. Él no nos va a fallar, eso ténganlo por seguro. Entonces, ese vehículo de la ley se convierte en algo que se produce ira de Dios contra nosotros por no poder cumplirla, porque no hay manera de que nosotros nos podamos justificar por medio de eso. Y si no nos podemos justificar, va a ser imposible que nos podamos relacionar con Dios a través del incumplimiento de la ley. Pero gracias a Dios que Él lo sabe todo. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él sabía que no nos vamos a poder cumplir. Pero tenía que haber una referencia para que nosotros pudiéramos cuidar nuestro conducir durante esta vida, para hacerle un poco, y un poco porque difícilmente la podemos cumplir, para que podamos, que Él se alegre de nuestra vida, que Él se sienta contentamiento con nosotros. Y ahí es donde entra la fe. Pero ¿por qué Pablo dice: donde no hay ley, tampoco hay transgresión? ¿Por qué nos dice? Bueno, dice que la palabra transgresión es, el significado correcto es cuando sobrepasas la línea. Ya la pasaste. En el principio, Adán y Eva desafortunadamente traspasaron esa línea de confianza que Dios les había dado. Porque recordemos que en el principio todo era de hermano. La ley, toda esa ley que ahora conocemos escrita, toda esa ley se les había dado a Adán y a Eva. Y ahí está bien claro resumido.
De todo podrán comer, excepto de este árbol que es de la ciencia del bien y del mal. De este no van a poder comer, porque el día que coman, ciertamente morirán. Resumido toda la ley, ahí está. ¿Y por qué lo digo? Porque dice que ellos también siempre estaban delante de la presencia de Dios, se podían presentar delante de Dios. Y no lo dice la palabra, pero quiero pensar que el Señor les transmitía todo lo que Él deseaba que nuestros padres originales tenían que haber hecho. Estaba transmitida directamente. Y eso ya lo teníamos. Eso ya estaba. Pero desafortunadamente el Señor sabe que mejor Él, que sabe de dónde nos tomó. Sabe que somos polvo. Sabe que íbamos a fallar. Recuerda que el Señor lo sabe todo. Sabe incluso en qué segundo, en qué fecha, en qué punto usted y yo vamos a fallar. De eso no lo dudo. No lo dudo. Y es lo mismo. Desafortunadamente nuestros padres, Adán y Eva, traicionaron esa confianza con el Señor, porque fue directa de Él. Fue directa. A veces nosotros pensamos que si nosotros hubiéramos sido los apóstoles y a lo mejor si hubiéramos sido Judas, no hubiéramos actuado como Él. Equivocados. Desafortunadamente no podemos traer el pensamiento actualmente de Judas, qué fue lo que lo llevó a hacer lo que tenía que hacer. Para entenderlo un poco más, nos basamos en lo que dice la palabra. Pero a veces queremos decir que nosotros somos mejores que otros. Equivocado. No lo somos. No lo somos. Y cada quien tiene sus razones del por qué actuó. Equivocadas o no, hermanos. Y por eso lo digo, ¿por qué? Porque también nuestro padre Abraham se equivocó, nuestro hermano Juan Carlos mencionó. Se equivocó cuando mintió delante en Egipto, al decir que su esposa era su hermana. Se equivocó también al haber obedecido a su esposa en tomar a su sierva para que le diera un hijo. Si eso no hubiera sucedido, a lo mejor ahorita no existiera el mundo musulmán y no estuviera tan crítico la situación que está ahí en Israel, de que todos ellos defienden la postura que son hijos de Abraham. Y ¿quién se atreve a quitar la mezquita? Nadie, porque va a ser un conflicto tremendo. Pero si no hubiera sucedido eso, no estuvieran ellos los árabes. Son los descendientes directos del hijo de la sierva. ¿Se da cuenta? Se equivocó. Pero no podemos decir, la regaron o la regó. No, porque sus razones tuvieron en su momento y no podemos decidir que era correcto o que no era correcto. Es como ahorita. ¿Por qué usted se equivocó en algo? Delante de los ojos de Dios, sus razones tuvo, pero lo hizo y se equivocó. Y esa es la parte que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué? Porque a veces precisamente sobrepasamos esa línea de confianza que Dios nos dio y nos conduce a esto a nosotros. Produce la ira de Dios en contra de nosotros. Y después estamos lamentando. Vienen las consecuencias, recuerda. Dice el 16: por tanto es por fe para que sea por gracia. ¿Por qué? Por gracia. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Dice el 17, como está escrito: te he puesto por padre de qué? De muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a quienes, a los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen. Y luego, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice el 18? Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. En el versículo 16, que es la justificación de acuerdo a la gracia por medio de la fe, la justificación, que es otro concepto que ya habíamos visto.
principios para tener nuestra relación con quién? Con el Todopoderoso. Él. Todo esto nos lleva a Él. Todo esto. Todo esto. No podemos quitar todo. No hay manera. No hay manera. ¿Por qué? Porque esto es de gratis. El Señor nos lo dio. Nos da en qué nos vamos a basar para poder continuar. Nos dio también esta fe. Porque tenemos todos fe. Entonces, ¿por qué no está lleno aquí? Si todos tenemos fe. Porque no estaba agotado. Más no podríamos ni caber. Si todos tuviéramos fe. Porque tenemos un error cuando decimos esto. Es que todos creen. Y dice la palabra que hasta el enemigo cree. Pero fe es lo mismo que creer. Y es donde tenemos que ver. Entonces, si es lo mismo, ¿por qué no está lleno mi iglesia? No pudiéramos controlar esto si todos tuviéramos fe. ¿Por qué? Porque la creencia es diferente. El nivel de creencia es diferente. El nivel de fe es diferente. ¿Y quién nos lo dice? Pues nuestro Padre. Imagínense que usted está en su casa y de pronto el Señor Todopoderoso le habla en la noche y le dice: salte de ahí donde tú estás, de tu tierra y de tu parentela, y ve a donde yo te voy a mandar. Ese es el nivel de fe que le digo. No todos lo tenemos. Imagínense que de pronto de la noche a la mañana, hermano Juan Carlos, salte donde tú estás del camino a la fe 1 y vete al camino a la fe 3 allá en Elías. Ahí te voy a bendecir. Y ahora sí, es el nivel de fe que cada uno de nosotros tenemos. Y por eso le digo, si fuera realmente que todos creyéramos y que todos tuviéramos fe, esto no se podría controlar. Tendríamos que tomar mínimo la entrada para que todo el mundo entrara. Y no hubiera nada que nos impidiera estar aquí. Ni la lluvia, ni el frío, ni el calor, ni nada que se le parezca. Pero ahí por eso le digo, entra el nivel de fe. ¿Por qué? Porque hace frío. Hace mucho frío para ir a la iglesia. Mejor vamos a entrar. Su nivel de fe no está alto. Porque ya puso una excusa. El clima. Cada año vivimos esto. Cada año vivimos agua, frío, calor. Todo lo que usted sabe del clima que tenemos aquí en Matamoros. Entonces, ¿por qué es una excusa cada año? Por su nivel de fe. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Usted cree que a nuestro padre ahora no fue difícil salir de su tierra y dice, y de su parentela, tomar todo y vámonos? ¿A dónde? Pues no sé. El Señor, yo le creo a Dios que Él me va a llevar, dice que me va a heredar, que me va a dar, y que aparte me va a dar esto. Pues yo le creo, sin haberlo visto. Sin haberlo visto. Y por eso digo, está el nivel de fe. Entra el nivel de fe. Y hablando técnicamente, por eso le digo, somos salvos por la gracia de Dios. Y la gracia es apropiada ¿para qué? Precisamente para la fe. Por eso todo esto está ligado. Y todo esto nos va a llevar a esta parte que también lo hizo. Esto y esto, ¿quién lo hace? Dios, no nosotros, ni las obras, ni porque usted se porta muy bien, o da para aparentar que se porta muy bien, y que mira la hermana o el hermano ni habla. Es un pan de Dios, no lo sabemos, ¿no? Pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe si usted es un pan de Dios o no lo es. Nosotros por lo que vemos, ¿verdad? Podemos decir, no, pues la hermana es una mujer de Dios. O sea, es lo que vemos. Pero Dios sí conoce. Dios sí lo conoce. Entonces, nos dice que si la promesa fuera de la ley, sería poco confiable e incierto. Debido a la debilidad del hombre, quien no es apto para cumplir ¿qué? Con la ley. No es apto. Reprobados. No podemos. Entonces, si nuestra relación con Dios es por gracia, entonces esa relación es para aquellos que es de la fe de Abraham, dice, de la fe de Abraham, aun cuando ellos no sean de qué, del linaje de
más ejemplos que hay donde no hay una conexión de sangre o linaje y también están dentro de la promesa. De hecho, la genealogía de Jesucristo, hay muchas personas ahí que no son judíos y están dentro de esa genealogía. Nomás para que se den cuenta. Pero ¿a dónde y por qué llegaron a eso? Por su nivel de fe. El nivel de fe que usted tiene. Eso es lo importante. Y eso es lo que tiene que llevar en mente. Mi nivel de fe, ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra? Sí creo, pero ¿hasta dónde llego yo? ¿Hasta dónde me detiene? ¿Dónde me impide continuar? Porque si ahorita me dice el pastor, ¿sabes qué? Tú te vas a encargar de los jóvenes. ¿De los jóvenes yo? Sí, de los jóvenes. Ya empezamos a poner pretextos, etcétera, etcétera. O sea, que usted va a estar encargado de la otra obra que está, de la otra misión, de Yera. Pero digo, hermano, si yo trabajo, ¿quién va a mantener a mi familia? Su nivel de fe, de verdad, y se lo digo, primero por mí, no creo que estoy hablando de por nadie. Porque todas esas preguntas me las hago yo. ¿Y qué tal si un día el Señor me dice en la noche, en la madrugada, me despierta y me dice algo así? ¿Cómo voy a yo? ¿Cuál sería mi respuesta? ¿Y cuál sería mi actuar? Mi nivel de fe. Mi nivel de fe. Y piénselo porque puede pasar, puede pasar. Dios es el mismo de ayer y de hoy, de siempre. Dios sigue hablando ayer, hoy y sí, va a seguir hablando. Y cuando Dios pone la mirada en alguien, difícilmente va a quitarla. Por eso piense en ello. No es una amenaza, es algo real. Puede suceder. Difícilmente sería prepararnos para nada. Usted no va a estudiar enfermería para nada, va para ir a vender pizzas. Como dicen por ahí los memes, ¿no? Los que salieron de tal generación de universidad están vendiendo pizzas. Pues no, ¿verdad? Por eso usted se puso a estudiar eso, porque usted va a ir a trabajar en ello. De lo contrario, pues mejor deserte. Déjelo así. Si usted estudió algo, es lo que yo siempre le digo a los jóvenes que conozco y me dicen, es que yo estudié. Yo creo que me veo muy viejito porque siempre me dicen, hermano, yo estudié, hermano. Yo, ok, ¿qué estudiaste? No, pues técnico de producción, esto, aquello. Y luego, ¿qué haces aquí? Ya estuvieras en ello, insistiendo, o sea, machete, hasta que salga algo. Entonces, de nada nos va a servir estudiar la palabra si no vamos a hacerlo, si no vamos a hablar. Si cuando nos venga ahora sí directamente Dios, nosotros, en vez de decir, aquí estoy, heme aquí, le hacemos para atrás. No tiene sentido. A eso. Un gentil podría decir, como nosotros, yo soy judío. Yo no soy. Yo no soy de la ley tampoco, pero soy de la fe de Abraham. Y él sería, hermanos, tan salvo como aquel judío creyente que cree en Jesucristo. Igualito. Y no somos de su linaje, no somos descendientes, mucho menos somos judíos. Y ni nos parecemos, los dos, de Tito y gordito. No nos parecemos. Ni una finta en ellos. Pero dicen que por esa fe sí puedo llegar a ser salvo. Y sí puedo pertenecer. Ahí alguien me ayuda a leer Génesis 17 del 4 al 5. Que lo encuentre primero, lean. ¿Qué nos dice? Y aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. ¿Sí? Dice padre de muchas personas. Aquí está el cumplimiento de esa promesa y no se encuentra solamente en los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Dice que es de todos aquellos que creen en Jesucristo, que creyeron, todas esas naciones o seres humanos que han creído en Jesucristo debajo del cielo van a ser también herederos, y nos lo dice la palabra, ¿no? Por eso digo, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Y cuál es la meta? Primero, hablar
de la palabra. Segundo, pues yo quiero estar allá. Quiero ser coheredero. De eso es lo que nos habla. Soy descendiente, voy a ser coheredero de ese reino. Y voy a estar también administrando junto con el Señor Jesucristo. Entonces, esa es mi meta. Obviamente, pues la otra, la más bonita, es conocer al Todopoderoso cara. Porque no creo que usted no tenga ese deseo, como yo, ver cara a cara al Todopoderoso. Imagínese el dolor tan grande. Y que ya no nos vamos a morir. Porque dicen que si alguien ve ahorita al Todopoderoso, cae fulminado. O sea, no hay manera ahorita. Pero en ese momento, cuando ya estemos allá con Él, lo vamos a ver cara a cara. Yo no sé, yo creo que voy a llorar o me voy a reír, no sé, pero de que me voy a emocionar, me voy a emocionar. Aunque la palabra dice que ya no es como las cosas en esta vida, ¿verdad? Vamos a ser diferentes. Pero, pues de alguna manera, mi personalidad tiene que ser la misma. No creo que vaya a cambiar. Porque eso no dice la palabra, que nuestra personalidad va a cambiar. Pero, pues vamos a estar ahí. Ahora, ¿cuál otra meta tenemos? Pues también queremos nuestra corona. Porque menciona la palabra. Entonces, todo eso tiene que haber metas como cristianos que tenemos que cumplir y tenemos que hacer que suceda. Si algo nos han enseñado en el trabajo es que las metas son para cumplirse. Cumplirse. No me voy a poner una meta a adelgazar y nunca cumplo. No es una meta. Es un deseo. Una meta es para cumplirse. Quiero bajar de peso, meta. Y tengo que bajar de peso. Tengo que ir al gimnasio y que mis brazos se vean que quieren reventar la playera, meta. Si no, no se meta. Quiero terminar una carrera, los jóvenes que todavía no quieren seguir estudiando, van a terminarla. No, pues a ver hasta dónde llego. Entonces no es meta, es un deseo. Quiero terminar esta carrera de cristiano y llegar a ser que Dios se sienta orgulloso de cuando escucha mi nombre ahí arriba. Una sonrisa porque ahí la llevo. No está al 100, pero ahí la llevo. Eso es mi deseo, pero también quiero que sea una meta. Entonces, tenemos que ir aprendiendo esa parte. ¿Qué es un deseo y qué es una meta? Meta es para cumplirse, no para ver si sale y a ver si se puede. El 18 nos dice, esto nos muestra que la fe no significa el no hacer nada, tenemos que hacer algo, sino hacer todo con confianza y dependencia en Dios y en su obra milagrosa. ¿Qué nos dice eso? Cuando nos enfermamos, a veces yo escucho a muchos, con todo respeto, que están confiando en Dios, pero se ve que no quieren hacer nada. También tenemos que hacer nuestra parte. Pero también nos dice que tenemos que aceptar la voluntad del Todopoderoso, porque a veces llega voluntad del Todopoderoso que no nos agrada y nos volvemos rebeldes. Eso no. Señor, tengo este problema, tú puedes quitármelo si tú quieres. Pero si no es, y el mismo Señor Jesucristo nos dio ese ejemplo ahí en el huerto del Getsemaní. Él le pidió a su Padre, quítame pues esto que voy a pasar, si es tu voluntad, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y es lo mismo con nosotros. A veces nos dice el Señor, espérate, todavía no es el momento para ti. Y a veces te dice, pues sabes que no. Me dijo que no. Y alabado sea el Todopoderoso, ¿no? Aún así debe ser de nosotros. Pero nosotros tenemos que ser unos verdaderos creyentes que obedecen. La obediencia es una fe en acción. Y por eso le digo, tenemos que hacer que sucedan las cosas. Todos nosotros debemos andar igual que nuestro Padre Abraham, obedeciendo. ¿Por qué? Porque creemos en Dios y en su Hijo Jesucristo, precisamente. Hay un pensamiento que ese no conoce de memoria, por eso lo escribí. Dice, el sentido corrige a la imaginación. La razón corrige al sentido, pero la fe corrige a ambas. El sentido corrige a la imaginación. ¿El sentido por qué? Porque nosotros lo imaginamos, pero tenemos que
al considerar su cuerpo, dice que ya estaba como muerto, siendo casi de 100 años por la esterilidad de la matriz de Sara, y tampoco dudó por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Abraham fue fortalecido en su fe y también fue fortalecido por su fe. Fueron ambas, hermanos. Fortalecido en su fe y por su fe. Ambas. Al considerar su cuerpo, Abraham en fe no miró las circunstancias de que no, pues ya estoy viejito, no voy a poder, ya no estoy en condiciones, ni tampoco vio, bueno, mi esposa ya no está en condiciones, su matriz ya se secó, ya no hay manera de que podamos concebir. Si no hay creyó, dijo, el Señor lo va a hacer. Y es lo mismo cuando él estaba obedeciendo a Dios, que iba a sacrificar a su propio hijo. Si él me lo dio con una matriz estéril y yo siendo un anciano de 100 años, él me puede dar otro hijo sin ningún problema. Entonces ese es el nivel de fe, por eso es el nivel de fe. ¿A dónde estamos nosotros? ¿A dónde, como él, en qué nivel estaba de esa fe? De creerlo sin refutar nada, sin cuestionar. Entrégame a tu hijo en sacrificio. O sea, no dudar, imagínense, ni siquiera pensar. Porque él dijo, pues si él me lo dio con todas las circunstancias y aquí lo tengo, si él me dice, él me lo pide, me va a dar otro. Porque él ha prometido que mi descendiente heredero no va a ser ningún esclavo que yo tengo ahí. Él dijo, va a ser un hijo mío. Y le creyó a Dios. Ese es el nivel de fe. Tampoco dudó de la promesa de Dios. Su fe no dudó, dio gloria a Dios, aunque era un gran reto. Eso no tenemos ni la menor duda. Y ahí es donde entra el ejemplo para nosotros. Abraham permaneció en su fe. Todo en contra, el reto muy difícil, pero permaneció en esa fe. Si cualquier situación que usted tenga, confíe en Dios. No dude, no haga que el enemigo venga a su cerebro y le juegue una mala pasada de hacerla o hacerlo o dudar. No lo haga. Sigue creyendo. Él, ¿cómo lo va a hacer? ¿Quién sabe? Pero él lo va a hacer. Si él ya dijo, él lo va a hacer. Créanle, así de ese nivel de fe tiene que estar usted. Y dice que le fue contada por justicia. Este tipo de fe ve la obra de Dios hecha en lo inmediato. Isaac nació en cumplimiento de la promesa y en lo eterno le fue contada por justicia. Y ahí vamos a entrar nosotros. Ya voy a terminar. Dice el 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada esto. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Con respecto, dice, con respecto a él se escribe. No fue para el beneficio de Abraham de que Dios lo declaró justo por medio de la fe, sino también para nosotros. ¿Y somos judíos? No somos judíos. Pero también esta declaración también es parte para nosotros, precisamente por la fe que tenemos, por el haber hecho simplemente de haber creído que Él es nuestro Salvador, que Él vino a ocupar nuestro lugar en esa luz. Y de ahí entran todas las promesas, todas las promesas. Ya no se convierten en dogmas, en creencias, se convierten en verdades bíblicas para nosotros. Son verdades, no creencias. Y esa es la parte que también tenemos que empezar a identificar lo que yo creo y lo que es una verdad para mí bíblica, para mí. ¿Cuál es esta promesa para mí? Y agarrarlas, hermanos, agarrarlas. Cuando hablamos de la fe que salva en Jesús, es importante enfatizar que queremos decir que creemos en su obra en la cruz y triunfo sobre el pecado y la muerte.
y eso es lo que nos salva. Jesús murió, dice ahí en el 25, por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Esto es lo que ustedes son los regalos más grandes, invaluables, que nadie en esta vida nos van a poder dar. La gracia, la salvación y la justificación. Nadie, ni siquiera nuestros padres que nos aman tanto, nos van a poder dar esos regalos. Ni con todo el oro del mundo. Solamente Dios nos ha dado todo esto. Porque dice su palabra que no escatimó a su propio hijo. Ni siquiera lo consideró. Lo mandó a cumplir esa palabra. Y el Hijo, Dios Hijo, sin ningún problema, no puso ninguna presión. Por eso él declaró: a mí nadie me quita la vida, yo la doy, por su propia voluntad, para que veamos el grande amor que Dios tiene con nosotros, y para que usted vea cuando usted le falla a Dios. Cuando usted le falla a Dios, estamos defraudando, estamos siendo transgresores, estamos sobrepasando el nivel de confianza que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Simplemente por no obedecer. Porque queremos seguir haciendo nuestras propias concupiscencias, queremos continuar dándole lugar a esta carne. Y por eso cuando usted piense en eso, piense en este amor tan grande que Dios da. Y en estos regalos, como ahorita que viene esta temporada de regalos, que viene esto.